Cordiales saludos, amigos y hermanos. Ya estamos de vuelta en el canal El Último Llamado Divino para el tema del día de hoy. Estamos hablando acerca de los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo y las enseñanzas que estaban detrás de estos. Hoy vamos a descubrir un milagro muy importante en la vida de Jesús. Diríamos que fue uno de los milagros más poderosos jamás vistos en la historia. Estamos hablando de la resurrección de Lázaro. A diferencia de otras resurrecciones que había hecho Jesús, como la hija de Jairo o el hijo de la viuda de Naín, esta resurrección fue muy especial porque sucedió 4 días después de que Lázaro ya había muerto. Resulta que en las 2 anteriores, los fariseos, los doctores de la ley, los del Sanedrín habían hecho creer que en realidad estos no habían muerto, sino que solamente se habían desmayado, porque no había pasado muchas horas después de que estos habían perecido. Así que entonces no querían aceptar que estos habían sido resucitados por Jesús. Pero en el caso de Lázaro todo cambió, porque Lázaro ya tenía 4 días enterrado, hasta tal punto que incluso Marta, hermana de Lázaro, había dicho: yede ya, lo que significa que entonces este cuerpo ya estaba descompuesto. Aquí se iba a mostrar realmente la gloria y el poder divino. Pero ahora más, el trasfondo de todo este milagro, ¿por qué fue hecho? Jesús había tenido una discusión con todos los dirigentes de su tiempo. Los dirigentes siempre eran la causa. Y los milagros que hacía Jesús eran en beneficio de estos dirigentes y del pueblo. En cada uno de estos había lecciones para ayudarlos a despertar de su letargo y a dedicarse a la obra para la cual Dios los había llamado. Así que entonces, debido a esta discusión que se había tenido con los dirigentes judíos, Jesús llega a realizar este milagro para mostrar que estos dirigentes estaban tan muertos como Lázaro, y que había que hacer por ellos lo que se estaba haciendo por Lázaro. Vamos a ver el desenlace de este milagro. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración para entender el mensaje de Dios. Bendito Dios que moras en los cielos. Estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud, y te rogamos, Padre Santo, que tu presencia esté con nosotros para entender tu santo y bendito mensaje, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, la historia que vamos a estudiar hoy se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 11. Pero para poder captar y entender el porqué del milagro, vamos a ver un poco del contexto en el cual Jesús iba a actuar y el preámbulo del capítulo 10. Versículo 22. Los judíos rechazan a Jesús. Se celebraba en Jerusalén entonces la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Fíjense ahora cómo lo increpaban a Jesús. Jesús había demostrado con sus enseñanzas y con las obras que realizaba de curaciones, de sanaciones, de la predicación del Evangelio, los temas que trataba, había demostrado que realmente Él era el Cristo y que por lo tanto todo lo que estaba haciendo ya estaba descrito por los profetas antiguos. Ellos habían dicho que cuando llegara el Mesías haría exactamente todas las cosas que Jesús estaba haciendo. Así que esa era la máxima prueba de que Él era el Mesías, porque del Mesías había sido escrito eso. Ahora bien, cuando le dijeron esto a Jesús, ¿Jesús qué les respondió? Verso 25. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Qué te parece eso? Jesús estaba demostrando con sus obras que esas obras testificaban acerca de que Él era el Mesías. ¿Y cuáles eran esas obras que estaba haciendo Jesús?
Bueno, cuando nosotros analizamos las Escrituras, vemos que todas las obras que estaba haciendo Jesús eran las que habían sido profetizadas en relación con el Mesías. Desde incluso su nacimiento mismo testificaba acerca de él. Por tanto, cada trabajo que hacía, el ir a una ciudad, el pasar a otra ciudad, ya estaba predicho por los profetas antiguos, que andaría por las ciudades de Zabulón, de Efraín. Eso estaba descrito. Y Jesús les estaba diciendo, vean, todo cuanto yo hago está en relación con las Escrituras. Por tanto, esa es la prueba de que soy el Mesías. Con eso les estaba diciendo directo. En el caso de Jesucristo, todas las cosas profetizadas acerca de su vida se estaban cumpliendo. Para los últimos días, para reconocer al pueblo de Dios, el pueblo del Señor será reconocido también por eso. La Biblia testifica que el pueblo remanente de Dios tendrá la característica del mensaje del tercer ángel. Lo proclamará al mundo, llevará los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué más prueba que esa para demostrar dónde está la verdad? No se requiere más. El cielo no va a cambiar de color ni se va a poner rojo para decir en este lugar está la verdad. Dios no va a bajar a decir, bueno, vengan por acá, aquí donde tanto critican, tanto dicen que no es, aquí es la verdad. No lo va a hacer. Así no es como actuó Dios. En ese momento en que a Jesús le dijeron, dinos, si tú eres el Cristo, queremos saber. Y Cristo no respondió directamente diciendo en esta ocasión, sí soy. Más adelante lo hizo, cuando estaba ante Pilato, cuando estaba en el pretorio. Pero en esta ocasión simplemente les dijo, ¿qué cosa no se dan cuenta? Estoy yendo al unísono con la profecía. Estoy yendo de acuerdo con como las profecías han predicho. ¿Eso no es suficiente para ustedes? Quería Jesús que lo reconocieran, no por la belleza de su persona, no porque vendría como un gran potentado mundial, sino tan solo por la belleza de la verdad. Quería que la verdad testificara acerca de lo que se estaba haciendo. Así también es hasta el día de hoy. La Iglesia del Señor se caracteriza por el testimonio de las Escrituras. Nuestro Señor Jesús está ya en el reino de los cielos, está cumpliendo la tarea hasta que se cierre el tiempo de gracia en el santuario. Pero nosotros en esta tierra somos la representación de Jesús a través de su iglesia. De esa iglesia que cumple con todas las características que las profecías advirtieron. Una iglesia que se levantaría en determinado tiempo para anunciar la hora del juicio. Un pueblo, un remanente que predicaría el mensaje del tercer ángel hasta los últimos días, en medio de la cizaña que habría dentro del mismo pueblo. Los que no querían predicar el mensaje del tercer ángel no serían los representantes de Dios. Los que predicaban el tercer ángel bien podían decir como Jesús, eso testifica de nosotros que somos los verdaderos. Sin duda. Así entonces Jesús estaba dando sus credenciales. Así damos nuestras credenciales también nosotros, presentando las Escrituras. La verdad de la palabra del Señor es la única que puede testificar en favor o en contra de cualquiera que diga que tenga la verdad o que no la tenga. Esa es la única prueba. A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, no les ha amanecido. Isaías 8:20. La ley, los 10 mandamientos. El testimonio, los escritos de la profecía desde el Génesis hasta el Apocalipsis y hasta los últimos profetas que Dios haya podido tener. Muy bien. Así que entonces, Jesús continuó diciendo, versículo 26, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Fíjense lo que estaba diciendo Jesús ahora acá. Ya les he dicho que yo soy el Mesías, estaba diciendo Jesús, pero ustedes no me han querido creer. Mis ovejas son las que me creen porque escuchan mi voz y la reconocen. Pero ustedes no son de mis ovejas. ¿Por qué? Porque ustedes no entienden mi voz. No tiene nada que ver con ustedes lo que yo digo. ¿Y por qué no tenía nada que ver con ellos? Sencillo, porque todo lo que ellos decían eran tradiciones, habían inventado cosas, mientras que Jesucristo hablaba la palabra escrita. Todo lo que estaba escrito en la verdad. Y todos los que estudiaban las Escrituras, los rollos de los profetas, que eran los temerosos de Dios, escuchaban a Jesús y decían, pero todo lo que Jesús está hablando está de acuerdo con las Escrituras.
¿Qué otra señal necesitamos para saber que Él es el Cristo? Esa era la prueba. A través de todos los tiempos, la prueba para los mensajeros del Señor ha sido la misma, porque el siervo no es mayor que su Señor. Si a Jesús se le tuvo que probar así, ¿cuánto más a sus seguidores? Así fueron probados los reformadores, los apóstoles, así fueron probados nuestros pioneros para saber que estaban en lo correcto y en la verdad. Es la única prueba que tenemos. Si vamos a hablar de Dios, si vamos a hablar de las enseñanzas de Jesucristo, no hay otro camino que agarrar la Biblia. ¿Cómo vas a poder tú hablar de cristianismo si no usas la Biblia? No tendría ningún sentido. En una ocasión estuve predicando en una ciudad pequeña y me invitaron para tener que ir a predicar hasta la capilla donde se encontraba un ministro católico. Así que cuando estábamos conversando, de pronto él me dice: ¿para qué tanto conocimiento de la Biblia? ¿Acaso el conocimiento va a salvar? No necesitamos la Biblia, todo lo que tenemos que hacer es creer en Dios y vivir en amor. Así le dije yo. Una pregunta entonces, y él estaba sentado justo frente a un crucifijo. Así que yo le señalo el crucifijo que estaba detrás de él y le digo: ¿y ese que está colgado en esos dos palos, quién es?, le dije yo. ¿Cómo? ¿No sabes? Me dice. No sé quién es ese, le digo. Y me dice: ese es Jesucristo. ¿Y cómo sabe?, le digo. Y me dice: pero la Biblia pues lo dice. Pero no dice que la Biblia no, que el conocimiento no nos va a ayudar en nada. ¿Para qué cita la Biblia si usted mismo ha dicho que no la necesitamos? ¿Cómo usted conoce a ese crucificado? ¿Cómo sabe que es Jesús? Solo había un camino para saberlo, y era porque las Escrituras lo declaran así. No porque lo haya dicho el superior, porque ¿cómo le creemos a él? No porque le haya dicho su papá y su mamá, ¿cómo les vamos a creer a ellos? No porque ya todo el mundo sabe, pues, que Él es Jesucristo, el crucificado. No, ¿por qué le vamos a creer a todos ellos? Podría ser solo un invento que ha corrido por la tierra. Solo hay una prueba para saber que ese que está crucificado allí, que vino a traer la salvación al mundo, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, por la palabra de Dios. No hay más. El testimonio de las Escrituras. Si al testimonio de las Escrituras ya no se le cree a nadie. Por eso Jesús, en una parábola en San Lucas 16, había hablado acerca del rico Epulón y el pobre Lázaro. Y concluyó la parábola diciendo: si no le creen a la ley y a los profetas, no creerán así uno regrese de entre los muertos, refiriéndose a Lázaro de la parábola. Esto testificaba mucho. Jesús quería que la gente pudiera darse cuenta que los muertos espirituales dentro de la iglesia, dentro del pueblo, eran aquellos que por más que vieran el testimonio de la verdad, aunque un muerto regresara de la tumba, no le creerían. Y así fue. ¿Por qué? Porque después de que Jesús tiene esta discusión demostrándoles a ellos pues que estaban muertos espirituales, porque ellos no creían en la palabra, no entendían por eso quién era Jesucristo en realidad, les iba a mostrar con la resurrección de Lázaro que ni una sola señal testificaría en favor de él para que le crean. Porque después de que resucita este hombre por el poder de Jesucristo, encima quisieron matar a Lázaro porque dijeron: por culpa de el pueblo se nos va a venir encima, y complotaron para eliminar a Lázaro y a Jesús juntos. Así eran estos dirigentes. Habían llegado a tal punto de que al rechazar la verdad ya no quedaba más para hacer por ellos. Se estaban cerrando cada vez más la puerta de gracia. La puerta de gracia Dios no la cierra de forma arbitraria, por favor. Se va cerrando mientras los hombres van rechazando la luz. Jesucristo solo tenía a su favor la verdad. No tenía nada más a su favor. No era amado por los dirigentes. No era aceptado en el sistema organizacional que ellos declaraban ser la organización establecida desde los días de Moisés. No era apoyado por los dirigentes de la nación como Herodes. No tenía el apoyo de nadie. Peor, los romanos, los mundanos no le creían nada porque creían que era un loco más o un profeta de entre ellos. Así de sencillo. Así que lo único que tenía Jesús en su favor era la verdad. Predicar solo el escrito está. Si por eso le creían, estaban bien. Si a eso ya no le creían, ya no había nada que hacer. Se supone que los judíos vivían de todos los escritos, creían en la palabra del Señor, en el escrito está.
Eso era su único respaldo, sus leyes que habían sido dadas desde el tiempo de Moisés, las enseñanzas que recibió Abraham, los salmos que escribió David, los profetas. Esa era su base, era toda su economía. ¿Cómo ahora iban a venir a decir que nada de eso tenía ningún valor a menos que se hiciera una señal? No tenía sentido. Siguió Jesús hablando. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Qué cosa es la vida eterna? ¿Ah? San Juan capítulo 12, fíjense lo que significaba. San Juan capítulo 12, versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El mandamiento de Dios es vida eterna. Cuando Cristo decía, yo les doy la vida eterna, estaba diciendo, yo les doy lo que el Padre me enseña, a través de la palabra, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Yo les doy eso. Por eso oyen mi voz mis ovejas. El asunto estaba siendo claro. Sigue diciendo más. Versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Esto fue crucial. Jesús ahora estaba diciendo en otras palabras, fíjense, todo lo que está escrito en la Biblia es lo mismo que yo estoy enseñando. Y todo lo que está escrito en la Biblia, yo mismo lo di en el pasado. El Padre y yo somos el mismo. Oiga, con esto estaba dando algo fuerte. Estaba yendo directo al punto y estaba demostrando su filiación con el ser divino del cielo. El Padre y yo somos uno. ¿Por qué? Porque somos quienes dictaron el Antiguo Testamento. Así que yo solo estoy viniendo a vivir lo que yo mismo dicté. Cuando dijo Jesús esto, ellos, en su fanatismo ciego, inmediatamente lo acusaron de blasfemia. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te vamos a apedrear, sino por blasfemo, porque tú siendo un hombre te haces Dios. Fíjense ahora, cómo quisieron sacar provecho de lo que Jesús había dicho. Jesús se estaba refiriendo más particularmente a la relación que había entre los escritos del Antiguo Testamento y él. Estaba diciendo eso. Cuando se refería al Padre, se refería a los escritos del pasado. Y estaba dando a entender de que todo eso que estaba escrito, uno, había sido dictado por él mismo, y dos, que él mismo estaba viviendo de acuerdo con esos dictados, que eran lo mismo, tanto el escrito de la palabra como él. Esto ellos lo trataron de torcer y dieron a entender que Jesús en ese momento estaba diciendo algo más grave. Si es verdad que Jesús estaba reconociendo con estas palabras su filiación divina, diciendo que tanto el Dios que estaba en los cielos como Él eran el mismo Dios, Padre e Hijo, porque aunque son dos personas, los dos son un solo Dios verdadero. En el principio estaba el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. No dice era un Dios como dicen las falsas versiones, dice era Dios, Dios mismo en persona en la tierra. Así que entonces Jesús estaba haciendo notar que tanto el Padre como el Hijo eran el mismo ser divino, la misma divinidad. Entonces, cuando Jesús se refirió a la filiación que había entre Dios Padre, Dios Hijo, entre la verdad y Él, ellos trataron de sacar provecho de eso y dijeron, te vamos a apedrear porque te estás haciendo como un Dios. Increíble. Y Jesús les respondió de esta manera. Fíjense lo que dice acá. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, versículo 34, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy.
Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Fíjense lo que Jesús ahora estaba diciendo. Jesús estaba siendo clarísimo, transparente en sus palabras. Y les dijo, fíjense, ¿por qué tanto me reclaman por lo que estoy diciendo que el Padre y yo somos uno? ¿Cuál es el problema de lo que estoy diciendo? ¿Cómo? ¿No dijo Dios en los Salmos, yo dije, vosotros dioses sois? En una ocasión se había mencionado esto acerca de los dioses falsos, de seres humanos. Y dijo, no he dicho yo vosotros sois dioses porque Dios les dio ese nombre. No porque sean dioses, sino porque Dios les dio ese nombre y punto. Pero como hombres pereceréis, les dijo todavía en el texto. ¿Por qué? Porque eran simples hombres esos que se llamaban dioses. Pero Dios les ha dado ese nombre a ese tipo de personajes que se creían divinos. Dios dijo, bueno, si ustedes son dioses, con D minúscula, dioses son. Muy bien, hagan alguna cosa para demostrar que son dioses. Isaías 41, 21 al 23. Así que Jesús les dice con eso, si en ese tiempo Jesús les dijo, dioses sois, a quienes les dio la palabra, a quienes Él les dio ese nombre, ¿por qué? Para que simplemente se les pudiera identificar. ¿Por qué me quieren apedrear a mí? ¿Porque dije que soy hijo de Dios? El decir hijo de Dios también lo decían Abraham, Isaac, Jacob, muchos más. Todos se reconocían como hijos de Dios. Sin duda, estos, uno, buscaban un pretexto. Dos, no querían aceptar que Jesús era el Hijo de Dios. Tres, querían tener una razón para deshacerse de él. Y Jesús no les dio la razón, sino que al contrario, se respaldó en un texto bíblico para decir, bueno, yo no estoy diciendo nada malo al decir que soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque sencilla y llanamente estoy diciendo que el Padre me santificó, especialmente me apartó para enviarme al mundo y salvar al mundo. Así que en otras palabras les estaba diciendo, el Padre que está en los cielos, Él determinó dar a su Hijo unigénito, que es tan igual que Él, Dios, para que venga a salvar al mundo. Jesús quería que entendieran la perfecta relación de las profecías antiguas, las enseñanzas antiguas, con su presencia, con lo que él hacía, para que eso testificara de que en realidad venía enviado de Dios. ¿De qué otra manera podrían reconocerlo? Cualquiera podía levantarse en sus días y decir, soy hijo de Dios. Lo hizo Barrabás. Lo hizo un tal Jesús también antes que el mismo Jesucristo. Lo hizo un tal Judas. Lo hicieron varios personajes. Por ese tiempo, varios personajes se levantaron diciendo ser el Cristo. ¿Y cómo podíamos creer que Jesús era el Cristo? En tantos que se levantaban y venían diciendo que eran el Cristo. ¿Cómo probarlo? Solo había una forma. Si lo que hacía Jesús estaba testificado por las Escrituras del Antiguo Testamento, entonces Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Dios del universo y creador de todo lo que existe. Y Jesús quería que ellos vieran esa relación. Miren lo que dice el escrito. Si ven que lo que dice el escrito está acorde con todo lo que va de mi vida, entonces sepan que yo soy el Mesías. Lo que pasaba con esta gente era que no estaba escudriñando las Escrituras. Por tanto, no sabía ni reconocía a su Mesías. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice San Juan capítulo 1, verso 11. Así que entonces, en medio de toda esta discusión, se levantaron para querer deshacerse de Jesús. Cristo siguió diciendo, verso 38, pero si hago las obras de mi Padre, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ahora Jesús estaba facilitándoles el camino. Bueno, si por último no quieren creer en mí como persona, como individuo, no interesa. Por lo menos crean, porque estoy predicando y enseñando lo que las profecías decían que yo tenía que predicar y enseñar. Y lo que se decía sobre mí, ¿qué cosa? Abrirá los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos, los cojos caminarán y saltarán. Por eso crean, les decía Jesús, se los estoy facilitando. Ya olvídense de mí, decía Jesús, ¿no? Ya les caigo mal, no me quieren creer, no hay problema. Olvídense de mí.
En lugar de pensar en mí, ahora solo vean si las escrituras decían que alguien tenía que venir y cumplir lo que yo estoy haciendo. Eso es todo, les dijo Cristo. Como hijo de Dios y como Dios que era entre los hombres, como alguien que cumplía perfectamente las escrituras, se atrevía a decir, cualquiera de nosotros jamás podría atreverse a decir eso, pues somos seres humanos, pecadores, caídos, pero en el caso de Jesucristo, Él se atrevía a decir con claridad. Lo más que nosotros podemos decir como seres humanos es: ¿quieres saber que estamos en la verdad? Muy bien, ya, ¿no me quieres creer a mí? No me creas. Entonces cree a lo que dicen las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? Que había que proclamar el mensaje de los 3 ángeles para los últimos días. Que había que anunciar al mundo las verdades relacionadas con las profecías de Daniel y Apocalipsis. Así está escrito, que el último remanente haría eso. Así que si no me quieres creer por mi persona porque te caigo mal, no interesa. Cree por lo que dicen las Escrituras acerca de lo que estamos haciendo, que proclamar el tercer ángel, anunciar que la hora del juicio ha llegado. Esa es la máxima prueba que tenemos en nuestro favor. ¿Está claro? Así que Jesús en su tiempo estaba cumpliendo con la tarea de lo que nosotros haríamos para nuestro tiempo, dejándonos el ejemplo para que la gente pudiera creer en la verdad por la verdad, no por el ser humano, porque el ser humano es falible. Hemos de creer por las Escrituras. ¿Por qué? Porque aunque fuésemos seres humanos sin pecado, inmaculados, ni aún así nos creerían. Es así. Cuando alguien no quiere creer, no cree. Fíjate en esto. Jesús era un ser perfecto, inmaculado. Tú no puedes acusar a Jesús de pecado, porque el texto bíblico dice claramente: he hecho la voluntad de mi Padre. Así que tú no puedes contradecir eso. La vida de Jesús testifica que guardó todos los mandamientos de la ley. Fue inmaculado y puro. Te pregunto, ¿por qué no le creyeron? Muchos dicen: no necesitamos predicar la verdad, con que demos buen ejemplo la gente va a creer. Así, ¿por qué no le creyeron a Jesús entonces? Tenemos que tener cuidado, todo tiene que ir en conjunto. Se cree con el corazón para justicia, pero se confiesa con la boca para salvación. Así que todo va en conjunto. Nunca separemos las cosas. Muchos que quieren aprovecharse de la feligresía le dicen: hermanos, basta con que ustedes den buen ejemplo, que se comporten bien, es suficiente. Con eso están predicando. Y mientras tanto tú estás esforzándote por ser así. Cada sábado te siguen dando golpes. Por más que hagas lo que hagas, nunca vas a poder dar buen ejemplo perfecto. No eres perfecto, no eres la luz. Por lo menos harás alguito, te dicen, ¿no? Siempre te menosprecian, siempre te hunden y tratan de hacer pensar que solo ellos, cuando están predicando, son los únicos que pueden pararse en el púlpito y hablarte y leerte de este libro del cual ellos dicen: no hace falta tanto conocimiento. Es increíble, eso hacían los judíos. Los fariseos hacían ese trabajo. Debemos de tener cuidado. Tanto la predicación como el testimonio del individuo relacionado con la predicación van juntos. Te esfuerzas por ir de acuerdo con esos principios, pero nunca te creas un don perfecto. ¿Por qué? Porque las imperfecciones humanas siguen acompañando al hombre, porque éste las tiene que vencer a través de la santificación de la verdad. Así que la verdad sola se defiende. Tú no puedes defender a esa verdad. ¿Por qué? Porque eres pecador. ¿Tú, pecador, vas a defender lo santo? ¿Cómo? Eso no tiene sentido. La verdad se caracteriza por ella misma. Se da a conocer por ella misma y se garantiza por ella misma. ¿Comprendiste eso? Así que entonces nosotros creemos por este libro. Puede ser que en nuestra iglesia nos haya predicado un pastor, nos haya dado estudios bíblicos, pero él no es nuestra luz. Él es un ser pecador común y corriente. Cualquier rato puede fallar, pero aunque él falle, la verdad no falla. Por eso, si hay dirigentes en nuestra iglesia que dijeran mentiras contrarias a las que dice la Biblia, no por eso vamos a dejar de creer en la Biblia. Le creemos a la Biblia antes que al dirigente. ¿Por qué? Porque la Biblia es Dios, el dirigente no es nada, simplemente un representante cuando hace lo que es correcto, nada más. No es más, él no es luz, jamás te va a llevar a la salvación, eso es un imposible, no puede con él, va a poder contigo.
Así ningún ser humano va a poder con otro ser humano. Cristo fue claro, sin mí nada podéis hacer. Tal es así que entonces, cuando nosotros creemos, creemos por el libro. Nos bautizamos por el libro. Y somos adventistas por el libro. Y si viéramos que todos nuestros dirigentes, que nunca llegue ese día, y que todos los demás hermanos que parecían ser columnas se desvían de la fe, no por eso me voy a desviar yo. Sigo creyendo en este libro. Sigo en el mismo pueblo donde Dios me llamó, adventista del séptimo día en este caso, y sigo con esa verdad. Y así todos ellos se desviaran por otro camino, yo sigo con esa verdad. Y aunque me desconozcan, me digan que estoy fuera de la organización, que soy un divisionista, separatista, no les hago caso porque me hago el sordo, ciego y mudo, porque yo miro a Jesús. Él es la luz. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, dice Hebreos 12, 1 y 2. No me ha dicho puestos los ojos en ningún ser humano, en Jesús. ¿Correcto? Eso es lo que tengo que hacer. Camino al unísono con mis hermanos, sean dirigentes o sean laicos, porque todos sois hermanos. El cargo no lo hace más ni lo hace menos al que no tiene. Entonces, todos avanzamos bajo esta luz, poniendo los ojos en Cristo. Si alguien de ellos pone los ojos en otro lado y me quiere mandar a mí a poner los ojos donde Él los pone, pues no le hago caso. ¿Por qué? Puestos los ojos en Jesús, en la palabra de Dios. Muy bien. Con eso Jesús estaba mostrando que al rechazarlo a Él porque no le creían a las palabras relacionadas con la Biblia, entonces estaban muertos espiritualmente. Así de sencillo. ¿Ah? Y ahí es donde viene el asunto del milagro. Y entonces Jesús iba a demostrar lo que en realidad estaba pasando con esta gente. Fue a causa de eso el milagro. San Juan capítulo 11 nos dice así. San Juan capítulo 11, fíjate lo que dice acá. Versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Este que estaba enfermo, Lázaro, era amigo de nuestro Señor Jesucristo. A él le gustaba estar en la casa de Lázaro, Marta y María. ¿Por qué? Porque ellos recibían sus enseñanzas y prácticamente armonizaban con Jesús en lo que él decía. Por eso a Jesús le gustaba estar en esa casa. Constantemente los visitaba y se les conocía que eran sus mejores amigos. Así esto es un ejemplo de que los mejores amigos de Jesús son los que armonizan con Él en la verdad de lo que Él enseña. Las enseñanzas son las que atan y unen como amigos. San Juan 15, 14 dice, vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Tal es así que entonces Jesús dice que escuchó acerca de su amigo Lázaro. Verso 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Fíjate ahora, ¿quién era esta María? Dice, la que enjugó los pies de Jesucristo con perfume y luego limpió con sus cabellos los pies de Jesús, ¿no? Y de la cual Simón, el fariseo, había dicho, si éste supiera qué tipo de mujer es esta, por lo proverbial que era María, pues, ¿no? Y entonces, en ese momento, Jesucristo defendió a María porque María estaba haciendo la voluntad de Dios. Dijo, esta mujer me está ungiendo para la sepultura. En cambio, yo desde que he entrado a tu casa, ni siquiera me has lavado los pies. Te has olvidado. ¿Por qué? Porque sencilla y llanamente, tanto te han hablado mal de mí, te han dicho que yo no soy nadie, que yo soy simplemente un alborotador del pueblo, un revolucionario, divisionista, que está buscando simplemente no obediencia a las autoridades, que no te ha importado quién ha entrado en tu casa. Poco me has dado importancia. Ahí se notaba claramente que este fariseo lo tenía Jesús como cualquier otro. En ningún momento se interesó por Jesucristo como que fuese el que traía la verdad. ¿Por qué? Por la miseria que había llegado a sus oídos. Porque tan mal habían hablado acerca de Jesucristo que éste ya se hacía enemigo sin conocerlo.
Un tremendo pecado, ¿no? Porque tú no puedes odiar a quien todavía no conoces, así te hayan dicho 100,000 cosas. Tú tienes que escuchar y ver por ti mismo. ¿Por qué? Porque lo que dicen de él también dicen de ti. Es increíble. Llegué en una ocasión a una casa, estábamos en el norte del Perú en esa ocasión, y allí estuve predicando. Y de pronto se levantó por ahí un hombrecito y me dice: hermano, pero dice que usted es un tal por cual y así, 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 por eso no debemos de creerle. Muy bien, hermano, le dije, pero yo cuando he llegado acá de usted me han dicho que usted es un tal por cual, así, 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 por eso no le creo nada. Y se me quedó mirando y me dijo: pero eso han dicho de usted. Pero eso han dicho también de usted, le dije. ¿A quién le creemos? Y todos se quedaron mirando a los dos. Porque si hay que creerte a ti, también ¿por qué no van a creer en mí?, le dije. Se quedó en silencio, se agachó y ¿saben qué dijo? Eso me pasa por hablar sin haber conocido. Así es. Quedas en vergüenza por no estar atento e ilustrado en relación a lo que quieres decir. ¿Por qué tú vas a hablar mal solo porque otro te lo dijo? ¿Y qué tal ese mentiroso que te dijo eso? Es solo un chismoso. No tiene sentido. Tú no has estado presente, tú no ves, tú no has estado en el lugar para que te creas cuentos. El que cree así, igual se cree de él. Y si algún día alguien dice: yo no voy a asistir ni voy a creer en nada de lo que dices porque me han dicho eso de ti, entonces el otro te va a decir: ojalá nunca asistas, porque si así crees, a cualquiera que te diga, ¿qué harás acá? Mejor, tanto más lejos estés, mejor para mí. Así de sencillo. ¿Para qué tú recibirías en el medio a personas que están así de prejuiciadas? Cristo en ningún momento les dijo discípulos a estos fariseos y dirigentes. No les dijo discípulos, no eran sus discípulos. Les dijo claramente: ustedes no son mis ovejas, porque ustedes no oyen mi voz. Así que no son nada de mí. Por gusto es. Ya les he dicho, pero es por gusto discutir con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no me creen solo porque les han hablado contra mí. Solo por eso. Porque después no tienen nada contra mí para decir que lo que yo estoy enseñando no sea la verdad. No tienes nada que decir contra mí. ¿Te diste cuenta? Cualquiera que diga cualquier cosa, también se dice de él lo mismo. ¿Por qué le vas a creer entonces a él? Es increíble lo que pasa. Una persona acusaba a otra y decía: tú eres así, pero esa persona era así. Y entonces le decía al otro: por eso no te deben creer. Y el otro le decía: pero tú eres así, 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 por eso tampoco te tienen que creer. ¿Por qué quería él que le crean? Y entonces les dijo a los otros: ¿por qué le creen a él si él es así, 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 así? Cuando tú quieres creer de otro, solo es por tus conveniencias. Eso lo saben todos, hasta un niño se da cuenta de eso. Solo por eso. Cientos y miles rechazan la proclamación del mensaje del tercer ángel solo por una razón: porque esa predicación no conviene a sus vidas. No les gusta lo que dice la predicación. Y cuando alguien por ahí, un advenedizo, viene y les dice de frente: oye, ese tal por cual está fuera de la organización, no le creas, es así y así, rápido se ponen de su lado, no porque tenga razón, porque ya saben que es un chismoso para venir a hablar así, sino simple y llanamente porque a ellos no les gusta esa predicación, no quieren cumplirla, tienen el mejor pretexto en el chisme para no tener que aceptarla. ¿Te diste cuenta? Dios, que conoce los corazones, ¿no lo va a saber? Jesús no se los está diciendo directamente a ellos. Lo que sucedió en ese tiempo sucede en todos los tiempos. Por eso dice la palabra de Dios: es viva y eficaz, penetra hasta los tuétanos, discierne las intenciones. ¿A quién le vas a engañar? En una ocasión un hermano viene y me dice: hermano, usted está escuchando al pastor fulano de tal, ¿no? Me dice: así es, le dije yo. Y me dijo: ese pastor es un tal por cual. Así le dije yo. ¿Y tú crees que yo te voy a creer? Porque tú también eres un tal por cual. Y se me quedó mirando y me dice: ¿quién te ha dicho eso de mí? Otro chismoso que me ha venido a contar igual. ¿Tú crees que yo le voy a creer a un tercero? Le dije. Nunca va a llegar ese día. ¿Por qué? Porque yo no creo sino lo que veo. Y si hasta lo que veo todavía lo pruebo. Imagínate. ¿Sabes? Si tú no llegas a madurar, si tú no tienes un cerebro suficiente como para reconocer lo justo y separarlo de lo injusto, no hay nada que se pueda hacer por ti. No llegarás al reino. Solo hay un camino para que tú determines eso. ¿Cuál? La palabra de Dios. A la ley
y al testimonio. Eso es todo lo que tienes que hacer. Porque después, más allá, tu salvación es personal. Cuando se predique el Evangelio, se lo predica para que luego lo verifiques. Y si va la ley y el testimonio de lo que te han dicho, ya no tienes excusa. Así tú dijeras, es que ese que predica dice que es así, dice que es asá, y hasta yo he visto asá. Puedes decirlo, pero ¿crees que eso te va a librar en el día final? Jesús te va a decir, muy bien, hijito, pero ¿era verdad lo que te dijeron o no? ¿Lo verificaste o no? Bueno, sí, Señor, yo vi que era verdad, pero es que aquel no, de él no estamos hablando. Si tú crees que él está perdido, déjalo, él ya está perdido. El problema eres tú ahora. Estamos viendo tu juicio, tu salvación. ¿Cumpliste tú? ¿Creíste tú lo que era verdad? Bueno, Señor, pero es que él, ya no estamos hablando del hijito, entiende. Pero, y no hay pero que valga. Tú no vas a escapar jamás del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que tú conocías y sabe por qué lo rechazabas. Solamente rechazas la verdad porque tienes intereses personales, porque algo te gusta de este mundo, porque no quieres entregarte por completo a Dios y quieres tener un pretexto y quieres decir, aquel que tiene la Biblia, aquel que conoce tanto, aquella que conoce tanto, pero no es lo que debería de ser. ¿Y qué crees? Que porque tú digas eso, por eso en el día final Dios te va a decir, ay, hijito, por eso te volviste malo, pobrecito, ya corre al cielo, por culpa de él ha sido. Eso no va a pasar, hermano. No te engañes. Claramente dice la palabra del Señor, si Noé, si Daniel, si Job estuvieran en aquel día, ni a hijo ni a hija salvarían, tan solo ellos por su justicia librarían sus propias almas. Así que por gusto te escondes, no hay pretexto. Cuando la luz te llega, esa luz te salva o te condena, una de dos, tú decides al final. Y entonces dice el texto bíblico, versículo 2, regresamos a los textos bíblicos. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Él sabía que se referían a Lázaro. Verso 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Ah, qué maravilloso. Miren cómo Jesús ya de antemano sabía esto, ¿no? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora, quiero que recuerdes, por favor, esto. Esta enfermedad no es para muerte. Con ese ideal estaba Jesús. No te olvides, porque en un momento voy a volver a ese punto. Luego dijo Cristo, todo esto solo es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque lo que iba a suceder con Lázaro iba a ser para testificar de cómo estaba la condición de los judíos por causa de sus dirigentes. Estaban muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente significa que no tenían la vida dentro de ellos, la vida eterna. Eso que Jesús dijo, yo les doy la vida eterna. El mandamiento, la enseñanza, la palabra. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Esa vida es la palabra de Dios. Y estos, como no tenían la palabra de Dios, no reconocían a Jesús porque no eran sus ovejas, no conocían su voz, estaban muertos espiritualmente, sin vida. Verso 5. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Qué interesante. No fue. ¿No era su amigo? ¿Qué pasó? Su mejor amigo. ¿Cómo a otros iba, salvaba, los curaba a tiempo? ¿Por qué a su mejor amigo no lo auxilió tan rápido? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Él dijo, esa enfermedad no es para que muera, sino para la gloria de Dios va a ser todo esto, porque es mi amigo, por eso con él va a haber mejor comprensión. Obviamente, de repente Lázaro iba a resucitar después y le decía, pero ¿por qué no viniste antes? ¿Cómo me has dejado pasar por ese momento? Pero era su amigo, sus hermanas eran sus amigas, y por lo tanto confiaban plenamente en él. Y por eso le dijeron, si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto, pero ahora sabemos que tú, todo lo que le pidas a tu padre, él te oirá. Vamos a ver todo ese desenlace, ¿ya?
Cuando yo pues que estaba, versículo 6, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Verso 7. Luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, que significa maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Interesante, ¿no? Fíjense cómo Jesús volvía a regresar por esos judíos, ¿no? Quería darles con esto una lección, es para la gloria de Dios, para que crean que yo soy el Hijo de Dios. Tenía Jesús la esperanza de que estos reaccionaran, que estos muertos resucitaran a la vida. Así que voy a ir. Este Lázaro, amigo de Jesús, era una representación de aquellos a quien Jesús quería como amigos. Que estos también pudieran ser tratados así. Así que continuó diciendo el Salvador. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. La luz, ¿qué cosa significa estar de día? Porque los que duermen de noche duermen, mas vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Primera de Tesalonicenses 5, 2 al 4. Aquellos que están de acuerdo y atentos a la profecía del Señor están viviendo de día, porque lo ven todo. En cambio, los que no siguen las profecías tienen la luz apagada de Dios. Fíjate lo que dice en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Por eso, si el pueblo de Dios desecha las profecías, se convierte en un pueblo de la oscuridad, de las tinieblas, hijos de las tinieblas, y ya no son hijos de luz. Se volverían cizaña. Por eso Dios no quiere que se deje la profecía. Los que dejan la profecía afrentan al Espíritu de gracia. Fíjate lo que dice acá. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 19 y 20. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. ¿Cuándo se apaga, dice el Espíritu de gracia? ¿Cuándo es afrentado? Cuando dejas las profecías de lado. O sea, las profecías son la clave. Si tú dejas las profecías, si tú como iglesia dejas las profecías, entonces el Espíritu Santo ya no está contigo. Todo pastor que enseña la palabra, todo predicador que enseña la palabra, toda institución religiosa que enseña la palabra, si deja de lado las profecías, no tiene el Espíritu Santo. No hay nada que temer de ellos. Pueden maldecir, pueden decir lo que quieran, pero ya sabemos que no son de Dios. Los únicos que son de Dios son los que están con las profecías. Por eso Jesús dijo, los que andan de día, andan seguros y no tropiezan. Los que andan con la profecía, no tropezarán. En cambio, aquellos que no siguen la profecía, tropiezan en la palabra. Así de sencillo, así lo dice el apóstol Pedro, Primera de Pedro capítulo 2, versículos 5 al 10. Así que entendamos, por favor, esto. Los que están andando en la luz son los que están andando con las profecías al día. Y Cristo dijo, los que andan de día en la luz, esos no tropiezan. Pero los que andan de noche en la ignorancia, en las tinieblas, no siguen la profecía, esos tropiezan y caen. Jesús ahora estaba haciendo la comparación, estaba claro. Más antes había discutido con los dirigentes judíos. Les había dicho que él era la luz que había traído al mundo la verdad. Ahora estaba recordando a sus discípulos que el problema del cual se estaba viendo el caso de Lázaro era para dar fe a estos discípulos y a todos los que estuvieran presentes siguiéndole a él. Se tenía que dejar en claro el asunto. Habían visto que los estaban dejando en duda. Sí, porque estos eran tan hábiles, estos dirigentes, que fácilmente podían poner en duda a los discípulos. Era fácil lo que estaban diciendo. Dinos si eres el Cristo. Habla, testifica. ¿Por qué no nos dices directo? ¿Por qué nos atormentas el alma? Cuando dijeron eso, dejaron en duda a los discípulos. Porque era fácil de que dudaran al no estar centrados en la luz. ¿Por qué? Porque ellos podrían decir, claro, ¿no? Cualquiera puede venir diciendo ser el Cristo. ¿Por qué le estamos siguiendo? ¿Y qué tal si estamos siguiendo a un loco fanático?
porque no le hace caso a ningún dirigente. No sigue las leyes y las tradiciones que estos han establecido. Podría ser que sea un revolucionario. ¿Y qué tal nos estamos metiendo con un divisionista loco? Entonces Jesús tenía que probar todo esto. Y el milagro que se iba a hacer era para que crean en Él, para que sepan que el Padre lo había enviado, que venía de acuerdo con las Escrituras. Esa era la prueba máxima. Por esa razón lo estaba haciendo. Pero tenía que dejarles en claro, entiendan, los que andan de día no tropiezan. En cambio, los que no están en el conocimiento de la palabra, andan de noche y tropiezan y caen. Los discípulos ya iban captando. Interesante. Claro, aquellos que no tienen la luz de la palabra, están de noche. En cambio, nosotros tenemos la claridad del día, porque tenemos la luz. Jesús nos está dando puro escrito está. ¿Qué más le podemos pedir? Ahora ya iban captando la enseñanza. Y ahora ya se daban cuenta que el muerto iba a representar a esos dirigentes. Así de sencillo. Sigue diciendo el texto bíblico. Verso 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Para Jesucristo la muerte solamente es como un sueño, ¿no? Así de sencillo. Es decir, solo están descansando los que están muertos en Cristo. ¿Por qué? Porque tienen vida eterna. Así que entonces Jesús comparó a la muerte con un sueño. La muerte solo era dormir. Verso 12. Debido a esto, ¿qué le dijeron entonces sus discípulos? Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. La comparación, ¿no? Para Jesús era así. Verso 14. Entonces Jesús les dijo claramente: miren, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. ¿Para qué cosa dice? Para que creáis. El motivo entonces era ese. Quiere decir que los discípulos estaban en una duda abismal. Habían llegado a dudar por toda la oposición de estos dirigentes falsos. ¿Sabes? La gente está acostumbrada a creer en sus dirigentes, en las iglesias. Es bien difícil que tú le puedas decir: esté equivocado tu dirigente, porque ellos te van a salir con cualquiera. Bueno, está equivocado, no importa, pero es mi dirigente, tengo que hacer lo que él dice. ¿Por qué? Porque eso es estar con la organización, todavía le llaman, ¿no? Es duro, es complicado, porque la gente es muy crédula del ser humano y no de la palabra de Dios. Porque cuando va al ser humano le dice: por esta vez, pues, pastor, que pase, ore por mí más bien. Y el otro le dice: bueno, corre nomás, pues, ya veremos, ora nomás, pídele perdón al Señor. Le pasó. Pero cuando vienen las escrituras dicen: cuidado, por ahí no es el camino. Vas por allá, solo te espera esto. Entonces, por esa razón, muchos prefieren creer al dirigente antes que creer al escrito está de la palabra. Les parece demasiado exigencia, les parece muy duro. Pero yo te pregunto, ¿acaso porque tu dirigente te suavice lo que dice la Biblia, por eso te vas a salvar? Jamás. Una persona un día decía: yo ya no quiero asistir aquí a la iglesia adventista, porque todo te prohíben, ya que la comida, que el vestido, que ya la fiesta, la música, ya nada se puede hacer acá. Y entonces le dije yo a esa persona: ¿y entonces dónde piensas ir para salvarte? Hay otra iglesia que he conocido por allá, la iglesia X. Dijo su nombre, pero no lo voy a mencionar. La iglesia X. En esa iglesia, cuando llegue el día de reunión, corremos todas las puertas que son desglosables, encendemos la música y a bailar todos ahí. Ahí no me prohíben nada. Por eso me voy a ir para allá. Y le dije yo: ¿acaso porque ellos te digan que no te prohíben nada según lo que tú estás diciendo de prohibición? Por eso cuando Cristo venga te va a decir: ¡ay, hijito, te gustaba esa iglesia! Ya corre para el cielo, que acá no pasa nada. Eso no va a suceder. Cuando Cristo venga, todos serán juzgados de acuerdo con la norma de la verdad, la palabra de Dios, la ley de Dios. Así que, ¿qué ganas con que tu pastor, tu dirigente, te diga que todo está bien cuando todo está mal? Bueno, nada. El profesor te puede decir que estás bien cuando estás con puros ceros. Eso no te va a probar que vas a pasar de año.
no te engañes. Cada quien va a ser juzgado por la palabra de Dios. Cristo fue claro: las palabras que os he hablado, ellas les juzgarán en el día postrero. San Juan 12:48. Tengamos en cuenta eso. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y me alegro por vosotros, dijo Cristo, de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. Miren esta respuesta de Tomás, ¿no? Un tanto jocosa. A sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con Él. Bueno, era para Jesús mirarlo a Tomás y decir, vamos. Ya estaba explicando de qué se trataba, ¿no? Pero él siguió con la idea. ¿Por qué? Porque todavía seguía creyendo de que se estaba refiriendo a una comparación. Pero bueno, esto nos deja lugar a que se clarifique el asunto de cómo Jesús miraba el estado de los muertos. ¿Cómo? Como un sueño. El estado de los muertos era un sueño para Jesús. Sigue diciendo el verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 18. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Salió en silencio, ¿no? ¿Por qué salió así Marta? No dijo nada, porque sabía que querían matar a Jesús. Lo estaban odiando tanto que Marta salió con prudencia. No dijo nada para ir a encontrarse con Jesús. Y salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. María no sabía todavía nada. Verso 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sin duda, ¿no? Si tú hubieses estado acá presente como el príncipe de la vida, jamás el príncipe de las tinieblas hubiera podido tocarlo. De hecho que sí, por eso Jesús no fue. Porque si hubiera regresado Jesús, sin duda, Satanás no lo hubiera matado a Lázaro. Pero Jesús tuvo que quedarse alejado, en la distancia físicamente, para dar aquí una gran lección. Todo aquel que está con Cristo, que está con la palabra de Dios, la Escritura, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y aunque esté muerto físicamente, resucitará. Ya es inmortal. Sus obras con ellos siguen, solo descansan, dice el Señor. Así que entonces lo que estaba diciendo Marta era profundo. Si tú hubieras estado acá, si la verdad hubiera estado acá, jamás las tinieblas hubieran podido con mi hermano. Esto era una lección para hacer comprender incluso a esos dirigentes y a los discípulos que estaban allí presentes. Si la nación judía hubiera recibido a Jesucristo, hubiera aceptado la verdad, la palabra, que era el mismo verbo Jesús, esa nación jamás hubiera caído. Pero esa nación cayó. Desgraciadamente rechazó la luz, la vida, la inmortalidad. Ahora la lección les estaba llegando clarita. Todavía había más que aprender acá. Seguimos leyendo. Verso 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Fíjense ahora la fe de Marta, ¿no? Se aferraba a Jesús y le decía: aunque tú no has estado y mi hermano no pudo vivir, yo sé que ahora todo lo que tú le pidas a Dios, Dios también te lo dará. Sin duda, Marta estuvo presente, supo de la hija de Jairo, supo del hijo de la viuda de Naín. Así que sabía que Jesús tenía poder suficiente. No obstante, tantas eran las enseñanzas mentirosas y falsas de los dirigentes judíos que habían momentos en que vacilaba la fe aún de estos discípulos de Jesús. Sigue diciendo el texto. Verso 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Fíjate, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Pero Marta comprendió que estaba hablando del futuro. Si es verdad que en el futuro, con la venida de Cristo resucitarán todos los creyentes, Jesús estaba hablando en momento presente.
Para eso había venido. Un momento antes Marta estaba diciendo, yo sé que todo lo que tú le pidas a tu Padre, a Dios te lo va a dar. Sin duda que así era, porque todo lo que Jesús pedía de su Padre se hacía. Porque lo que Jesús pedía de su Padre era lo que estaba prometido en las Escrituras. Jesús nunca se atrevió a pedirle nada a su Padre que no estuviera escrito. Y por eso es que ahora había la seguridad de que todo lo que Cristo pida a su Padre, es decir, todo lo que esté escrito en la palabra, se cumplirá en nuestro favor. Él intercede por nosotros. Todo lo que pedimos lo hacemos en el nombre, en la verdad de Jesús. Porque ya hemos dicho que el nombre es su palabra. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dijo el Señor. El nombre es su palabra, su evangelio. Y todo lo que pidas de acuerdo con el evangelio, Dios lo oirá. Primera de Juan 5:14, todo lo que pidiereis de acuerdo a su voluntad, Él os oirá. Así que entonces, cuando Jesús pide algo a su Padre, lo hace en el nombre de lo que está escrito de su Padre. Y por eso Dios le oye. Muy bien, sigue diciendo más. Verso 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjate lo que le dijo ahora Jesús a Marta. Esto fue más directo que nada. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. El término yo soy significa que Él es Dios. Él es. Y Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo la vida estoy acá. Así que apenas tu hermano esté frente a mí, la vida está con él. Eso es lo que le estaba diciendo. Estaba Jesús ahora poniendo sus credenciales. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Fíjate ahora lo que estaba diciendo Jesús. Todo aquel que vive y cree en mí, todo aquel que recibe mis palabras, todo aquel que tiene dentro de sí la verdad, ese ya es inmortal. Y aunque estuviese muerto físicamente, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Versículo 27. Y le dijo, sí, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Muy bien. ¿Por qué Jesús tuvo este diálogo con Marta? Era necesario que los cercanos a Él tuvieran fe. Ahora había que fortalecer la fe de Marta. Y lo primero que hizo Jesús fue fortalecer a Marta, a la hermana cercana, que no olvide que seguía siendo su amigo, que aunque Él hubiera permitido que tuviera que morir Lázaro, lo resucitaría. ¿Ah? Esto iba a ser para que creyesen en Jesucristo con más fuerza que nunca. Las palabras de Cristo estaban calculadas para que Marta creyese firmemente en Él. Ahora, con lo que Cristo le aclaró, Marta estaba sumamente segura. Sin embargo, vamos a ver qué sucede luego. Seguimos leyendo. Verso 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Verso 29, recién María se enteró. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. No quiso acercarse a Jesús porque ya sabía cómo lo odiaban, ¿no? Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Bueno, como vieron que estaba llorando María, estaba en medio de todo el sepelio, entonces inmediatamente, ¿qué hicieron? Salieron detrás de ella. Dijeron, vamos a ver qué pasa acá. Entonces pensaron que iba hasta la tumba para llorar allí. Sin duda se nota que estaba desconsolada María. Era un cuadro tremendo para ella. Sigue diciendo el texto, verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor,
si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Las mismas palabras que Marta, ¿no? Jesús ya había contestado a todo eso, versículo 33, y entonces, ¿qué le dijo? Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ahora, Jesús simpatizó con lo que estaba sucediendo. Al ver la agonía de estas mujeres, de María y de los judíos que venían llorando junto con ella, se estremeció. Porque Jesús simpatiza con el momento del dolor de una persona. No es que tú estás quieto y Dios, Jesús mira, ya, está bien, pues otro más. No, simpatiza con el ser humano. Pero en ningún momento Jesucristo estaba aquí llorando por causa del muerto, por favor, porque se lo estaba yendo a resucitar. ¿Qué les dije que se acordaran al principio? Ah, no, esto no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Así que se estaba yendo a resucitar al muerto, ¿cómo iba a llorar por él? Jesús no estaba llorando por él. Jesús se estremeció, uno, por la simpatía con el ser humano, pero dos, por algo más profundo, por la dureza del corazón de estos. Porque este muerto que estaba en la tumba, estando con la verdad de Dios, tenía esperanza de salir de ella. Jesús iba a mostrar eso, que un creyente en él resucitaría. Jesús pudo haber resucitado a un pagano. Jesús pudo haber resucitado a un fariseo. Pero no hizo eso con ellos. Lo hizo con su amigo Lázaro, para mostrar que la relación que llevaba Jesús con ellos, porque escuchaban su palabra, eso le daba vida eterna. Por eso Cristo dijo, el que crea mi palabra y crea al que me envió tiene vida. Ahora se estaba demostrando eso. Así que Jesús no lloró por el muerto. Lloró por la dureza del corazón de esa gente, porque a pesar de que iban a ver al muerto resucitado, no iban a creer. Eso lo hacía llorar. La impotencia, el ver que siendo el Hijo de Dios sea rechazado de esa forma. Esto era sorprendente. En el pasado Jesús se había comunicado por medio de los profetas. Veía cómo es que los rechazaban. Y el Señor les decía a esos profetas, no te preocupes, no es a ti a quien te han rechazado Samuel, es a mí. Así que tú no te preocupes, tranquilo tú. Ahora él estaba sintiendo lo que Samuel. Estaba en carne viva. Ese rechazo que se veía en los profetas, a quienes el Señor les decía, te escuchen o te dejen de escuchar, porque esta casa es rebelde. Ahora él mismo estaba con esa casa rebelde. Y estaba revestido en una persona común y corriente, como cualquier otro profeta del pasado, para poder tener que enfrentar con todo lo que tenía, todo el arsenal del cielo, todo el amor que traía de allá, toda la enseñanza, porque su enseñanza es amor, todo eso que él tenía calculado para convertir corazones, ahora era increíble. Lo estaba dando y no afectaba a esos corazones duros. Estaban tan muertos como el mismo muerto, y más que él, porque estaban muertos espiritualmente. Perdían la vida eterna. Y por eso es que Jesús se estremeció. Eso fue lo que lo sacudió, lo conmovió. Pero aún esto fue a más. No solo se conmovió, sigue diciendo más el texto. Verso 34. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y lo llevaron hasta la tumba. Verso 35. Y miren, Jesús lloró. Así que entonces Jesús, en ese momento, vio que a pesar de que el muerto iba a salir frente a los ojos de todos, estos iban a seguir con la misma idea. Y todavía iban a intentar matar a Lázaro después. Jesús lo vio todo. Y por eso lloró. Así que cuando alguien te diga que Jesús era sentimental, apasionado, que lloró por Lázaro, no le creas, eso no es verdad. Él no estaba llorando por Lázaro, por favor, si lo estaba yendo a resucitar. ¿Cómo va a llorar por alguien que va a resucitar? Y él sabía lo que iba a hacer.
lloraba por estos que no resucitaban espiritualmente. Increíble. Eso era lo que estaba pasando en ese día. Sigue diciendo el texto bíblico. Verso 36. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Es increíble lo que estos decían, ¿no? Fíjense, escuchen bien lo que estos declaraban. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? En esos días no había curado al ciego y se había declarado la luz del mundo. Y ahora, estos que habían visto que el ciego vio, estaban conscientes de que era un milagro real y estaban por eso declarando y diciendo: si pudo abrir los ojos al ciego, ¿no pudo sanarlo a este antes de que se muera? Oiga, esto es sorprendente. Uno queda anonadado. A tanto puede llevar Satanás en la ceguera, que a pesar de que sabían que era un milagro, ahora todavía decían: ¿cómo no pudo? No creían. Sus ojos lo habían visto. Cualquiera que viera un milagro de ese tipo en este tiempo inmediatamente se convertía. Pero estos estaban duros. Habían dejado los mandamientos de Dios y su caso se hacía difícil. Si a los escritos ya no les creían, no le iban a creer jamás a Jesús. ¿Sabes que los escritos, por tener tanto tiempo y ellos saber que eran de los profetas, eran la máxima autoridad para determinar quién dice la verdad y quién no? ¿O tú le creerías más si se reúnen todos los pastores y teólogos de la tierra y dirigentes? ¿Les creerías más a ellos que a la Biblia? ¿Le creerías más a ellos que al escrito está? ¿Le creerías más a ellos que a la ley y el testimonio? Porque si tú llegas a ese punto, serías una situación terrible. Crearías impotencia en el mismo Hijo de Dios, porque diría: ¿pero en qué se basan estos? ¿Cuál es su creencia entonces? ¿De dónde han sacado lo que creen? Porque todo lo que se cree por el escrito está. La palabra de Dios es la que determina qué cosa es verdad y qué cosa es mentira. Pero estos hacían de lado las bases de su creencia para creer a lo que sus dirigentes decían, aunque no estuviesen de acuerdo con lo que decía la Biblia. No podía ser. ¿Cómo? Estos dirigentes estaban puestos para hacer cumplir las leyes de la Biblia, para enseñar eso. Y ahora ellos mismos decían que las leyes no servían para nada y que ellos tenían más razón que las leyes. Apelaban al momento, a la circunstancia. Todo el estudio científico demostrado no valía para ellos nada, sino lo que ellos creían en ese momento. Esto es horrible. Tienes las pruebas de laboratorio, tienes todo en las manos, ahí está la demostración de todo. Pero tú vienes y dices: claro, eso es lo que se demuestra acá, pero en la realidad es otra cosa, no se da así. Sales de todo tipo de protocolo ya establecido para hacer nuevo protocolo raro, que solo está basado en tu intuición, en lo que tú crees que puede ser. Así pasaba en los días de Jesús. Los profetas habían testificado acerca de una verdad, habían dicho cómo se iba a reconocer al Mesías, pero todo eso lo echaban por tierra, solo porque Jesús les caía mal. Nada más. Preferían renunciar a toda su salvación y vida eterna solo por el capricho y la terquedad de por qué a ellos no les daban más importancia que a Jesús. ¡Qué absurdos! ¿Cómo les iban a dar más importancia a ellos? ¿Por qué?
si lo que estaba escrito sobre el Mesías decía que a él se reunirían todas las naciones, que a él se juntarían todos los pueblos, que de él escucharían la verdad? La envidia no tenía límites. ¿Cómo podían envidiar a su patrón? Increíble. Esto era asombroso, asombraos cielos. ¿Cómo podía ser? Vino revestido como un ser humano común y corriente y no le conocieron. ¿En qué? ¿Qué esperaban? ¿No querían que se cumplan sus profecías en él? Así también será en su segunda venida. Están esperando un Cristo que no vendrá al estilo que ellos lo esperan. Están imaginando cosas. Han pintado cuadros. Han hecho imágenes de una segunda venida de Cristo que no será así. Y cuando lo vean, van a quedar totalmente sorprendidos. Esto sí que es totalmente increíble. Pero sigue diciendo el texto bíblico. Verso 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Este era su caso. Este era el caso de ellos, ¿no? Prácticamente la piedra en la que ellos debían de caer quebrantados era una piedra de tropiezo para ellos y para caer. Y la piedra caía y los sepultaba a ellos. Así dice el apóstol Pedro. Fíjate lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a lo último ahora. Dice así, capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí que pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. La piedra es Cristo. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Cuál dice que es la razón para que esta piedra caiga sobre ti y te pulverice? Porque la piedra sobre el cual cayere ella le desmenuzará. ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque estos no querían la palabra de Dios, tropezaron en la palabra y la palabra los condenó. La palabra, la piedra que debía de ser para ellos salvación, se convirtió más bien en la puerta de su tumba, de su perdición. Es increíble, eso se estaba dando. Y ahora Jesús vino hasta el sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Lázaro, que estaba allí adentro, representaba a los muertos espirituales de su nación, que pudiendo tener vida, porque tenían la palabra, la tenían por años, la rechazaron. Rechazaron la vida. Y entonces Jesús ahora iba a dar una lección más. Sigue diciendo el texto, verso 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Fíjate ahora en esto. Cristo dio una orden: quitad la piedra. Hay cosas que los seres humanos pueden hacer. Ellos podían quitar bien la piedra, lo que no podían era dar vida al que estaba dentro. Así también nosotros lo que tenemos que hacer es una tarea nuestra. ¿Qué cosa? Quitar la piedra. ¿Cómo la quitamos? Cuando en lugar de tropezar con la palabra, nosotros comenzamos a estudiarla. Quitamos todo aquello que nos interrumpe entre Cristo y nosotros, para que podamos nosotros alcanzar a oír la voz de Dios. No cerramos más las puertas a la verdad que nos está ahora sepultando porque nosotros la estamos rechazando, sino que contrario a eso, ahora venimos a la palabra y caemos quebrantados. Caer quebrantado, ¿sabes qué significa? Quebrantamiento significa que se rompen tus ideas. Quebrantados de corazón tenemos que estar. El corazón es la mente. Romper la mente. Rompes la mente con ideas nuevas, deshaciendo tus ideas pasadas.
Y solo había una forma de hacer eso. Cuando le crees a la palabra, se deshacen tus propias creencias. Jesús quería romper las tradiciones que hacían tropezar en la palabra y que los tenían muertos en la tumba. Este milagro estaba siendo hecho para que eso se lograra. Estaba calculado. ¿Lograría su propósito Jesús con estos hombres? ¿Alcanzaría a que se convenzan? Porque Jesús quería que con esto creyesen. Pero más particularmente era por los suyos, para confirmar a sus seguidores. Y sí que lo logró. Los otros no quisieron. Sigue diciendo el texto bíblico. Dijo Jesús: quitad la piedra, lo que los hombres pueden hacer. Cada vez que nosotros tengamos que luchar contra el pecado, nunca nos olvidemos. Hay un trabajo que tenemos que hacer nosotros. No podemos darnos poder para obedecer el mandamiento de Dios, pero sí podemos hacer una cosa, que recibir la palabra, hacer de lado todo aquello que contradice la palabra de Dios. Si el escrito me dice A, yo tengo que creer porque es A. Y tengo que hacer de lado B, C y D. ¿Correcto? Si yo me aferro a B, C y D, ya A no va a hacer nada por mí. Entonces esa es tarea mía. Yo tengo que renunciar al mal. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero dice, todo lo puedo yo. Y Cristo es el que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo lo hago, pero Cristo me fortalece. Así que entonces hay un trabajo que tengo que hacer. Soy yo el que renuncia al mal y Cristo me da el poder para hacer el bien. Esa es una tarea en conjunto. Somos colaboradores con Cristo. Dios nunca obra Él solo arbitrariamente, porque si te cambia sin que tú quieras cambiar o sin que tú pongas su parte para cambiar, entonces te estaría obligando. Y Dios no lo va a hacer. Tú tienes que ceder tu voluntad. Muy bien. Sigue diciendo. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Las palabras de Marta son buenísimas porque dijo: lleve ya, tiene 4 días. Y aunque lo dijo por vergüenza, porque no abran la tumba de su hermano, aún así dijo una verdad. Estaba 4 días allí. Con eso queda confirmado que el muerto estaba bien muerto y que no había aquí trucos. La resurrección era real. Así que entonces, a raíz de eso, ¿qué pasó? Verso 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús ahora levantando los ojos al cielo, los ojos del entendimiento, la luz. ¿Qué cosa dijo con el entendimiento real? Padre, gracias te doy por haberme oído. Ahora Jesús estaba diciendo eso no porque su Padre no lo oyera en otras veces. Él sabía que siempre le oía. Por eso continuó diciendo: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús estaba ahora levantando y exaltando su verdad. Cristo estaba diciendo: gracias por haberme oído, que yo sé que siempre me oyes. Es decir, yo todo lo que te pido está de acuerdo con la Escritura. Por tanto, si está de acuerdo, tú siempre vas a contestar, porque tú estás comprometido en eso. Pero lo estoy diciendo para que ellos crean que todo lo que esté escrito en mi palabra, todo se cumplirá, solo para que ellos vean. Por causa de ellos lo digo, no porque tú no me oigas, porque estamos relacionados tú y yo, porque todo lo que te pido es solo tu voluntad. Jesús estaba dejando eso en claro, para que sepan todos sus oyentes que todo lo que pidieran en su nombre se haría, ya que Jesucristo intercede. Así que todo lo que pidas en nombre de la verdad de Cristo se hará. ¿Por qué? Porque Cristo con su muerte en la cruz ha pagado todas esas promesas para que se hagan tuyas. ¿Y entonces qué pasó? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera.
al instante que Jesucristo dio la orden, Lázaro, ven fuera, las palabras de Jesucristo penetraron el oído del muerto. Esa palabra tiene potestad. Para los últimos días Cristo ha dicho que todos los muertos oirán su voz y saldrán a resurrección de vida. San Juan 5, 25 y 26. Esto es maravilloso. Esto se va a cumplir. Las palabras de Cristo dan vida. Y aquí se estaba demostrando. Y apenas clamó Jesucristo y dio la orden para que el muerto salga, la Biblia dice que pasó. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. El muerto, dice, salió atadas las manos y los pies. Así estaba la nación judía. Tenían atadas las manos y los pies. No estaban viviendo bajo la justicia de Cristo. En la antigüedad se había dado la orden de que los sacerdotes al entrar al templo debían de lavarse manos y pies, que representaba al lavado de la palabra de Dios por la justicia de Cristo. Pero estos no estaban escudriñando la palabra, por tanto sus manos y sus pies estaban atados, estaban totalmente inmundos. Y ahora Jesús dijo lo primero, desátenlo, quítenle las ataduras. Su palabra le dio vida. Su palabra misma estaba libertándolo ahora. Fíjate en esto. El milagro poderoso de Jesús clamando con fuerza, y este término se vuelve a encontrar en Apocalipsis 10. El ángel con el librito que clama, pisando el mar y la tierra, dando profecía, como cuando un león ruge. La profecía es la que da vida. Y cuando ha escuchado la profecía el individuo, ahora la palabra del Señor con todo su evangelio le desata del pecado para dejarle ir. Y esa tarea ahora la hace el hombre. Otra vez se ve aquí cómo Jesús combina su labor. Quitad la piedra, los hombres tenían que quitarla porque podían hacerlo. Jesús dio la vida, lo que ellos no podían. Pero los hombres podían desatar al muerto y sacarle las sábanas. Así también Jesús dice, yo voy a hacer que se cumpla la profecía, que es algo que ustedes no pueden hacer. Todas las profecías que están en la Biblia son cosas que solo un ser divino puede hacer. Y cuando tú predicas eso y la gente ve el cumplimiento, se convierte, los muertos vuelven a la vida, reavivamiento. Por eso los reavivamientos son con la predicación de profecías. Y cuando reavivan, ahora se les da el evangelio. Finalmente, ¿qué pasó? Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Qué te parece? Esa parte poderosa hizo que despertaran. Habían comprendido. Sigue diciendo el texto. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Es increíble. Por más que vieron tremendo milagro, no creyeron. Muertos espirituales. El milagro que hemos visto en el día de hoy nos ha dejado en claro muchas cosas. Como pueblo de Dios debemos estar atentos a esta verdad, porque muchas veces en el pueblo del Señor se rechaza la profecía, se la hace de lado. Los que rechacen la profecía no tienen vida eterna. Es tiempo de decirle a Jesús, Señor Jesús, yo acepto tu palabra, toda tu profecía, toda tu verdad. Ayúdame a que ésta sea el motor que impulse mis acciones, ya que al igual que Lázaro puede escuchar tu voz y obtener la vida ahora, antes de que la piedra caiga y me sepulte. Vamos a ponernos de rodillas y le vamos a pedir a Jesús que nos ayude a depender de su verdad. Bendito Padre que moras en los cielos, te agradecemos por las palabras benditas que nos has dado. Y te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra y a compartirlas con quienes todavía no las conocen.
Quédate con nosotros, Señor, y danos la fuerza necesaria para testificar acerca de esta verdad en el mundo entero. Bendice a todo tu pueblo que te ama con todo el corazón, a los que reciben tu mensaje del tercer ángel, y creen, Señor, solo por la verdad que este mensaje lleva. Te rogamos, Padre Santo, que tú abras las mentes y los corazones de aquellos que faltan para que se puedan unir para este último llamado divino, para que se cumpla, Señor, la tarea, para que aquellos que tenían que cumplir esta misión, Señor, se levanten ahora y puedan ser, al igual que Lázaro, testimonios de lo que tú has hecho por ellos. En tus manos nos encomendamos, por los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más, un milagro más en la vida de Jesús. No te olvides, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino, hashtag El Último Llamado Divino, Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel, del Último Llamado Divino, magazine de buena fuente con Daniel y Apocalipsis y temas profundos de organización. Estamos también a través de Radio Líder, 5 de la tarde, AM 1240, FM 987, Milagros y Enseñanzas de Jesús, Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino, YouTube 9:03 de la tarde, Daniel y Apocalipsis. Dios te bendiga, querido hermano, y un feliz y hermoso sábado. Amén.